Hola a todos, hoy voy a hacer un podcast que para mí resulta muy, como muy especial porque, voy a hablar de uno de mis referentes ahora mismo, que es Antonio Escotado. La evolución de mis referentes, pues no sé, pues me dio mucho por Bob Dylan, eh, luego Ayn Rand, García Márquez, Borges y ahora Escotado, ¿no? Esta sería un poco la evolución de los últimos tipos a los que he cogido y me he obsesionado con ellos, ¿no? Aunque mientras lo digo se me ocurren también Daniel Johnston, se me ocurre también Doherty, se me ocurre pues Bret Easton Ellis, se me ocurre, algo le di a Murakami, aunque nunca me llegó a enganchar 100%. Pero bueno, al final si miro la librería, le he dado mucho a Woody Allen, que quizá fue el primer tipo por el que me obsesioné. Billy Wilder, Woody Allen y, y alguno más. Digamos que gracias a Dios voy enlazando uno detrás de otro y ahora estoy en Escotado a tope. Y este podcast lo hago básicamente porque, quiero deciros por qué le admiro tanto como profesional y como persona. Nada, el otro día tuve la suerte de conocerle en persona y la verdad que sentí como que estaba hablando con Aristóteles, ¿no? ¿Cómo le conocí yo? Le conocí a través de YouTube, pero la verdad que no sabía ni que se llamaba Antonio Escotado. O sea, había un tipo con una corbata pues como azul marino o negra, muy elegante, camisa blanca, creo que era en Colombia, explicando que Marx dejó morir a dos de sus hijos y que eso nos lo enseñaban en el colegio, y que Lenin y todos sus atláteres eran unos señoritos que vivían de sus padres, palabras casi textuales, y que eso tampoco nos lo explicaban en el colegio, ¿no? O que había muerto mucha más gente por hambre que en guerra, ¿no? En la URSS. Entonces, pues la verdad que fueron 5 minutos de vídeo, me salieron porque sigo varias cuentas liberales que hacen este tipo de vídeos con intervenciones muy buenas, y ahí lo dejé. Vi a un tipo hiper preparado, me alucinó lo bien que hablaba y además tiene una voz bastante impactante, y lo dejé. Aparte que creo que el apellido, como es difícil de recordar al principio, pues lo oyes, pero pasas. Después en una boda, un amigo de la infancia me dijo, no, pues hay un tipo que creo que vive en Majadahonda. Yo creo que, no sé si ha vivido algún momento en Majadahonda, pero desde luego que vivía en Galapagar. Y me dijo, hay un tipo que escribe a favor de las drogas y, joder, yo no sé, debía ser una boda hace, sí, más o menos unos 10 años y pensé, ¿quién es el loco que escribe a favor de las drogas, no? O sea, ¿cómo se puede defender pues no sé, el uso de las drogas? Muy mojigato por mi parte. Pensé eso cuando me lo dijo y ahí lo dejé, ¿no? Pero claro, ya al día siguiente empecé digamos, a investigar. Aparte tengo una especie de déjà vu en la cabeza, como si lo hubiera escuchado hace 20 años en la 2, ¿no? O sea, cuando veo las entrevistas con Sánchez Dragó y tal, pues me suena como que yo ya lo hubiera visto, ¿no? O sea, es decir, nosotros, yo vengo de una familia, católica, o no sé si cultural o religiosamente católica, pero católica, y siempre nos han educado en, no, las drogas son malas y lo bueno son las no drogas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía el recuerdo en mi cabeza de haber escuchado a alguien como muy preparado y muy leído hablar bien de las drogas. Ese es el recuerdo que tengo. Entonces, no sé si me lo estoy inventando. Entonces empecé a investigarle y llegué a un vídeo en Students for Liberty, ya no me acuerdo en qué, o sea, no sé si era en Students for Liberty o era, porque lo ha dicho varias veces, pero cuando él dice que hay que intentar sacar de la cárcel al tipo que montó la página web en la Deep Web que se podía traficar con drogas y que se llamaba Silk Road. Y el tipo está creo que se llama
Bullrich o Max Bullrich o algo parecido. Ernest Bullrich, no me acuerdo. Entonces, bueno, le decía que había que sacarle de la cárcel y tal. Esto lo he escuchado otra vez en Students for Liberty, aunque no me acuerdo si es la primera vez lo escuché en este vídeo, ¿no? Pero como te digo, pues debía ser, como os digo, debía ser el año, pues eso, 2014, porque fue justo después de que le metieran en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues hace ya unos cuantos años, no demasiados, esa es la verdad. O sea, yo con Escotado y esta pasión, pues no sé, llevaré 3 o 4 años máximo. Entonces, bueno, lo primero que te compras son el primer tomo de Los enemigos del comercio. Obviamente, de escucharle en YouTube a leerte el primer tomo de 700 páginas, pues hay una diferencia muy grande. Así que la primera vez que intenté leerme Los enemigos del comercio fracasé. Por suerte hay otro libro que además encontré en Twitter que alguien recomendaba, que se llamaba Frente al miedo, y son sus escritos durante, pues no sé, 20 años en diferentes periódicos sobre diferentes temas. Además el libro está muy bien dividido porque o sea, ya solo la propia división del libro me hizo entender bien por qué me iba a gustar tanto Escotado, ¿no? Y la verdad que yo nunca he sido una persona valiente, y Escotado habla mucho de ser valeroso o valiente, vamos, y enfrentarte al miedo, ¿no? Entonces, pues claro, al final, joder, pues me encontraba un poco ante mi némesis, y entonces cogí Frente al miedo y me lo leí, pues no sé, en un mes o en 2 semanas. Es un libro también de 700 hojas, y lo divido en 3 partes. El miedo a nosotros mismos, que serían las drogas, o sea, el miedo a hablar con nosotros mismos, el miedo a desentrañar pues, problemas que tengamos, traumas, etcétera, y hablar con nuestro muchas veces inconsciente. El miedo a los demás, que sería el comunismo, ¿no? El no confiar en los unos en los otros, el no confiar que el vecino va a respetar tu libertad y la va a tomar como responsabilidad. Y lo tercero, el miedo al más allá, ¿no? Que sería pues pedirle a Dios no ir al infierno. Entonces, bueno, la división me pareció buenísima, y empecé a documentarme. La verdad es que, claro, yo leí antes Frente al miedo que Historia general de las drogas. Entonces, claro, para alguien que siempre ha pensado que las drogas son malas, digamos por definición, pues es complicado leerte Frente al miedo, ver que está a favor de las drogas alguien y tal. ¿Qué ocurre? Que luego llegas a Historia general de las drogas y lees estadísticas como que cuando empezó la prohibición en 1913 con la ley Harrison, había 200.000 usuarios de drogas en Estados Unidos, o drogadictos, y pues eso, 100 años más tarde, o ni siquiera, porque Historia General de las Drogas me parece que es del 89 o por ahí, había 20 millones, o sea, en menos de 100 años se había multiplicado por 100, ¿no? Entonces, obviamente el experimento de prohibir las drogas es un fracaso, y como dice Escotado, y aquí desde aquí le homenajeo, pues hay que normalizar el uso, ¿no? O sea, nadie dice que las drogas sean buenas o malas, como no puedes decir que el azúcar es bueno o malo, ¿no? O sea, lo que hay que intentar es educar a la gente, que las drogas se utilicen como una herramienta y como un medio, no como un fin. O sea, es decir, pues echar la culpa de que un hijo se haya muerto por, yo qué sé, por heroína o por cocaína a la propia cocaína es como echar la culpa a la escopeta de que haya matado a un pájaro, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui documentando, o sea, fui leyendo este libro y fui leyendo otras cosas, y la verdad que le encontré todo el sentido, tanto a que a la gente le da miedo la droga como concepto, eh, pero en realidad es un pensamiento muy egoísta prohibirlo, ¿no? O sea, prohibirlo porque yo no quiero consumir drogas, en realidad, si multiplica el número de usuarios, multiplica el número de yonkis, y multiplica y disminuye radicalmente la calidad de la droga en cuestión, porque obviamente pues, al ser ilegal pues el camello no hace controles de calidad, pues me pareció un poco egoísta, ¿no? O sea, yo pensé, joder, creo que el asunto de las drogas hay que tomarlo como qué es lo que beneficia a los más débiles, ¿no? Al más vulnerable, al tipo que puede caer en la tentación de hacerse
yo qué sé, cocainómano y ese tipo de cosas. No tengo que pensar en mí mismo que me levanto por la mañana y me pongo a currar, ¿no? Entonces, esa es la. Entonces, pensando en el más débil, creo que lo mejor es que lo recetara un médico, que esta gente que tuviera un montón de tentaciones, pues fuera un médico y fueran recetados, tuviera control de calidad y sobre todo tuvieran conocimiento, ¿no? Conocimiento, yo no sé si le llama conocimiento farmacológico, ilustración farmacológica le llama, exactamente. Pero bueno, entonces seguí y volví a, bueno, me leí Caos y Orden, que me parece una obra maestra y básicamente, bueno, pues relacionando a Prigogine y Mandelbrot, físico barra químico y matemático, y toda la teoría del caos y la complejidad del mundo con la complejidad, vamos a decir, de organizar una sociedad, ¿no? Y me pareció genial. O sea, nunca había pensado que se pudiera comparar el gobierno suizo con un fractal y lo hace súper bien y lo recomiendo un montón. Y luego ya le volví a dar a los enemigos del comercio. Volví a hacer otro intento. Yo creo que fue el tercero y ya me los leí los tres seguidos y joder, fue un viaje alucinante. Probablemente este final de año lo vuelva a empezar porque la verdad que son una cantidad de datos que es imposible leerlo una vez y quedarte con todo. Pero es imposible también quedarte con el 50%, así que creo que necesita varias lecturas. Son 2000 páginas, así que es un ejercicio duro, pero que tiene un final feliz. Y nada, y después de esto, pues yo creo que libros menores que él tiene, pero súper divertidos e interesantes, pues Retrato de un libertino, Rameras y esposas, Mi vida privada. Eh, y también leí pues algún libro más que tiene pues historia elemental de las drogas o las drogas hacia la prohibición o el asunto de las drogas, libros que al final creo que él considera libros menores bueno, que tienen menos trabajo por detrás. ¿Y qué tengo pendiente? Pues tengo pendiente La conciencia infeliz. Ah, por cierto, me encanta 60 semanas en el trópico, que además se va a reeditar ahora y que lo recomiendo un montón. Me parece un ejercicio de sinceridad alucinante y además el formato de diario, pues obviamente tiene un detalle sobre algunas cosas que en otros libros no te encuentras. Me queda La conciencia infeliz, que es su tesis sobre Hegel y la religión en Hegel, y Realidad y sustancia, que es un tratado metafísico que tardó 10 años en hacer. Es curioso porque al final él estuvo 10 años con Realidad y sustancia, 10 años con Historia general de las drogas y 20 años con los enemigos del comercio prácticamente. O sea, la mitad de su vida se ha dedicado a 3 libros, ¿no? Me apetece muchísimo, no sé si voy a aguantar ni si tengo la enjundia, pero bueno, con Escotado siempre es toda una aventura, ¿no? Y ahí es donde estoy, creo que me he leído 15 de sus 24 libros. Hay algunos obviamente que, bueno, pues esperarán. Hitos del sentido está genial también. Más o menos es del 500 antes de Cristo al 300 antes de Cristo. Y obviamente son los presocráticos y postsocráticos, voy a decir. Y interesantísimo. Y la verdad es que además Escotado siempre le busca el otro lado la otra cara a la luna. Así que es increíble leerle comparado con un libro de texto del cole. Y bueno, pues como os decía, llevo 15 de 24 libros que tiene él aproximadamente. Me queda camino por recorrer. He leído sus grandes obras ya, pero tengo muchísimas ganas de seguir y sobre todo Realidad y sustancia, que él habla súper bien y su hijo también. Así que muchísimas ganas. Escotado ha sido un viaje alucinante de cómo enfrentar los miedos, de cómo intentar evitar el dolor, de cómo, o sea, intentar ser una persona digna que tiene el pensamiento crítico, eh, llevar una vida, vamos a decir, liberal, ¿no? De liberal entendiendo como vive y deja vivir, ¿no? En sus palabras. Y la verdad que ha sido, bueno, un referente. Y además todo lo que ha hecho yo creo que lo ha hecho a través del ejemplo, ¿no? Que es una cosa súper importante. O sea, él es un escritor pero no es un teórico, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Me produce cierta tristeza pensar que algún día no estará y que dejará de haber libros de Escotado, pero bueno, la obra perdurará, ¿no? O sea, lo mismo que cuando murió García Márquez.
Cuando murió Borges no me acuerdo, pero bueno, lo hubiera pasado mal. Pero bueno, lo importante es haberles disfrutado y seguir disfrutándoles, ¿no? O sea, al final son escritores o cineastas, Woody Allen, por ejemplo, completamente circulares y puedes terminar su obra y volver a empezarla y disfrutarla lo mismo, ¿no? Y bueno, hasta aquí puedo leer. Esto es por lo que me gusta tanto Escotado y espero que haya sido más o menos interesante, mucho menos que lo que escribe o lo que habla el genio, pero bueno, al menos como una breve introducción a este, como dice Jesús Quintero, a este hombre más inteligente en España, ¿no? Sin ninguna duda estoy de acuerdo con él. Un abrazo a todos.